Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 11 de febrero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy martes 11 de febrero en menos de un minuto. Primero, asesinaron al excongresista Oscar Medelius en la vía pública mientras se trasladaba por Caraballo en un acto que ha sido claramente un caso de sicariato. Segundo, el exministro Julio de Martini ha denunciado penalmente a Christopher Acosta, el periodista que destapó el caso Frigo Inca por supuestamente revelar información confidencial. Tercero, la empresa de un sobrino lejano de Dina Boluarte ha sido contratada sin concurso como corredora de seguros del Fondo de Vivienda Policial Fobipol. Cuarta, el oficialista Daniel Noboa y la correísta Luisa González disputarán la segunda vuelta presidencial en Ecuador tras terminar prácticamente empatados en la primera vuelta. Y quinta, Donald Trump impuso aranceles de 25% a las importaciones de acero y aluminio, lo que golpeará duramente a las economías de Canadá, Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam. Muy bien, ahora sí vamos con las noticias. Esta es la primera. Oscar Medelius, quien fuera congresista del partido Nueva Mayoría Cambio 90, liderado por Alberto Fujimori entre 1995 y 2000, fue asesinado ayer, el lunes 10 de febrero, en el distrito de Caraballo, mientras conducía su auto por el cruce de las avenidas Universitaria y Camino Real. Medelius fue atacado por sicarios a bordo de una motocicleta, quienes efectuaron una veintena de disparos contra su vehículo, donde viajaba acompañado de otras dos personas. Tanto el excongresista como su copiloto murieron al instante, mientras una tercera persona resultó herida y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar, los delincuentes interceptaron la camioneta del excongresista y abrieron fuego de improviso. El auto recibió múltiples impactos de bala en la carrocería y quedó con los vidrios destrozados. Medelius, quien además de congresista fue notario del Callao, fue condenado a 8 años de prisión tras haber sido acusado de recibir $70,000 mensuales de Vladimiro Montesinos para que organizara la falsificación masiva de firmas con el objetivo de facilitar la reelección de Alberto Fujimori. En el año 2001 fugó de la justicia, pero fue capturado en Estados Unidos en el 2006. 2 años después fue extraditado de vuelta al Perú. Tiempo después reapareció en la vida pública como abogado de Gerson Aldair Galvez Calle, alias Caracol, narcotraficante y líder de la banda criminal Barrio King, quien fuera condenado en el 2019 a 35 años de prisión por diversos delitos. La policía y el Ministerio Público han abierto una investigación para determinar el móvil del ataque contra Medelius y verificar o descartar posibles conexiones con organizaciones criminales. Segunda noticia, el exministro Julio de Martini, quien recientemente dejó la cartera de Desarrollo e Inclusión Social en medio de varios escándalos relacionados con proveedores del programa Caliwarma, hoy Guasinicuna, ha decidido tomar represalias contra el periodista que destapó varios de estos escándalos, el jefe de la unidad de investigación de Latina, Christopher Acosta, y lo ha denunciado penalmente, o mejor dicho, su abogado lo ha denunciado penalmente por supuesta divulgación de información confidencial. Como les decía, Acosta ha destapado un caso de presunta corrupción a gran escala que llevó al aparente favorecimiento de varios proveedores con contactos con miembros del gobierno o del MIDIS en particular, a quienes se les asignó contratos por decenas de millones de dólares, como la empresa Frigo Inca del fallecido Nilo Burga, también involucró un caso de aparente asesinato, y las empresas de los hermanos Castro y Arbelli. Cabe indicar que, siendo de Martini exministro, está utilizando recursos públicos para pagarse este abogado que está implementando su vendetta pues, contra Acosta. La defensa o lo que alega, digamos, la denuncia es que Acosta y Latina, digamos, revelaron la identidad de Noemí Alvarado, que está
ex trabajadora de Frigo Inca que está colaborando con, digamos, la investigación de la fiscalía, pero esto era conocido desde antes, o ya se sabía, digamos, no necesariamente era algo que reveló directamente el canal y en todo caso, digamos, es parte del ejercicio periodístico que se tiene que hacer en torno a un caso de corrupción o presunta corrupción como este. Otra noticia que también viene de los dominicales de este fin de semana que se me pasó a comentar, pero que es importante, es que una empresa vinculada a un sobrino de la presidenta Dina Boluarte ha ganado a dedo un contrato con el Fondo de Vivienda Policial. Estamos hablando aquí del general en retiro Carlos Chong Campana, que es gerente de negocios de esta empresa KCS Corredores de Seguros, pero casualmente, según el reportaje, borraron las imágenes en las que aparecía Chong Campana en la página web de esta compañía. El FOBIPOL es una entidad que le retiene un porcentaje de los sueldos a los policías para invertir en viviendas para ellos, pero, según recuerda la República, ha estado involucrado este fondo en denuncias de compras de terrenos. Carlos Chong Campana fue nombrado jefe de Estado Mayor de la Policía por su tía, Dina Boluarte, en marzo del 2023 y después lo ascendieron a teniente general. Según ha reconocido él mismo, abro comillas, el papá de Dina con mi abuela son medios hermanos porque son hermanos de padre, de ahí salgo yo, cierro comillas. Sin embargo, Chong Campana dice que nunca se ha frecuentado con su tía Dina Boluarte. Cuarta noticia, el presidente Daniel Noboa y la candidata opositora, ex asambleísta nacional y cercana al expresidente Rafael Correa, Luisa González, disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas el próximo 13 de abril. Con algo más del 94% de actas contadas, Noboa había alcanzado el 44.22% de los votos, mientras que González llevaba el 43.88%. Si bien un sondeo boca de urna proyectó una posible victoria de Noboa en primera vuelta, este escenario se diluyó rápidamente cuando los primeros resultados del conteo mostraron que se quedaba por debajo de la barrera del 50% de los votos. De la misma forma, ninguno de los candidatos alcanzó la combinación de por lo menos 40% de los votos y una distancia de 10 puntos con el segundo, que también le habría permitido a cualquiera de ellos triunfar. Pese a que aún no terminaba el conteo y que la diferencia es de poco más de 30.000 votos, por ahora el presidente Noboa se declaró ganador de la primera vuelta a través de un comunicado en su cuenta X publicado el lunes por la mañana. Noboa decía, y esta es una cita textual, ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía en años, ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador, cierro comillas. Por su parte, la candidata opositora publicó una serie de mensajes también en X, donde agradecía a sus votantes y señalaba que, en alusión a la campaña electoral, que ahora va a segunda vuelta, que esto recién empieza. Muy lejos de los dos candidatos que lideraron las votaciones, quedaron en tercer lugar el izquierdista del movimiento indígena Pachacutic, Leonías Issa, con el 4.92%, seguido de la activista ambiental Andrea González Nader de Sociedad Patriótica con un 2.71%. Los otros 12 candidatos no llegan ni siquiera al 1% de los votos cada uno. Quinta noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó ayer la imposición de aranceles de 25% para todas las importaciones de acero y aluminio, decisión que golpeará fuertemente las economías de Canadá, Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam, que son los principales proveedores de estos metales para el país norteamericano. El decreto firmado el lunes por la tarde, después del cierre de los mercados, establece que los impuestos a las importaciones de estos metales entrarán en efecto el 4 de marzo, sin excepciones. Recordemos que hasta ahora Trump había anunciado la imposición de aranceles a Colombia, Canadá y México, pero estos habían quedado suspendidos hasta el 1 de marzo. El único cambio efectivo en la política arancelaria del nuevo presidente de Estados Unidos había sido hasta ahora la imposición de aranceles a las importaciones chinas con una tasa de 10%. Estos mayores aranceles al acero y al aluminio que se acaban de anunciar y que son insumos pues indispensables para industrias como la construcción o para la fabricación de automóviles y buques, son los primeros impuestos a la importación que se aplicarán a todos los países del mundo que realicen envíos a Estados Unidos, marcando un escalamiento en la guerra comercial global que Trump está decidido a librar, apostando a que su país resultaría pues menos afectado que otras economías. Ya en su primer mandato, Trump había impuesto aranceles de 25% al acero y al aluminio, pero luego generó excepciones para Canadá, México y Australia y estableció una cuota libre de aranceles
para Brasil, Corea del Sur y Argentina. Su sucesor Joe Biden los redujo a 10%, negoció cuotas con Japón, el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Cuál es el motivo de esta medida? Lo que ha señalado Trump es que busca proteger a la industria estadounidense del acero y del aluminio y la seguridad nacional, digamos, garantizando un abastecimiento interno para estos insumos, claves también para la producción de armamento. Las reacciones han sido mixtas. Los productores estadounidenses de acero y aluminio, por supuesto, han aplaudido, pues les permitirá vender sus productos a mayores precios ante la falta de competencia del exterior y la menor oferta, pero se teme un fuerte golpe en la industria automovilística y la construcción. Un afectado indirecto serían, por ejemplo, los productores de bebidas alcohólicas destiladas, pues la Unión Europea ha amenazado con responder elevando los aranceles a estos productos estadounidenses, como el bourbon. En el resto de la semana, Trump ha anunciado que también buscará elevar aranceles a la importación de vehículos, chips para computadoras y productos farmacéuticos. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy quisiera compartirles yo una reflexión personal a propósito de algunas declaraciones que me han llamado mucho la atención. La primera tiene que ver con el saliente ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini. Como se sabe, el abogado de este último acaba de denunciar penalmente a Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina, responsable del destape del ahora famoso caso Frigo Inca, que compromete pues escándalos y posibles delitos en la gestión del programa Jaliwarma, ahora Huasimicuna, en el MIDIS, en la época en la que De Martini estaba ahí, y también al conductor del mismo canal, Pedro Tenorio. La denuncia les imputa haber revelado información confidencial, supuestamente relacionada con la identidad de la colaboradora eficaz que estaba contando justamente los pormenores del caso. Me refiero a la ex trabajadora de Frigo Inca, Noemí Alvarado. Esta imputación es absurda porque ya era de conocimiento público que Alvarado estaba colaborando con la fiscalía. Ella misma lo había señalado. Pero lo más absurdo es lo que ha dicho De Martini sobre esta denuncia penal. Ha salido campante a, entre comillas, aclarar en su cuenta de X que su abogado presentó, entre comillas, de manera autónoma esta denuncia, pero que él supuestamente no sabía nada y que, abro comillas, siempre ha respetado el derecho fundamental de la prensa libre e independiente, convencido de que es un pilar esencial para la democracia, cierro comillas. ¿Realmente está alguien en la capacidad de creer que aquí el abogado se mandó por la libre y, entre comillas, sorprendió a De Martini con esta denuncia penal contra los periodistas que justamente le resultaban incómodos? Porque si ese fuese el caso, su aclaración debió venir pues con el anuncio de que iba a pedirle a ese mismo abogado que retire la denuncia, pero De Martini no ha dicho nada en ese sentido. Repito, estamos llegando pues a tal nivel de cinismo que los políticos ni siquiera pueden reconocer y hacerse responsables por las denuncias penales que interponen. En fin, hay otra declaración delirante que quería comentarles esta mañana. En una entrevista en RPP le hicieron notar al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, de los cuestionamientos públicos que el coronel pasado al retiro, Harvey Colchado, le estaba haciendo, y Santibáñez respondió, abro comillas, yo soy el ministro del Interior y respondo a policías. Yo no respondo los tweets de civiles, el señor es un civil, es un policía en condición de retiro que hoy es civil en este momento, cierro comillas. Lo que está haciendo aquí Santibáñez, fiel a su estilo pues leguleyo y confrontacional, es hacer escarnio de Colchado, como diciendo entre líneas, abro comillas, ya te voté, ya no eres policía, te he quitado la condición que hacía relevante escucharte, cierro comillas. Pero en esencia, el argumento que utiliza aquí Santibáñez para hacer escarnio de Colchado es absolutamente delirante. Decir que el ministro del Interior, abro comillas, responde solo a policías, cierro comillas, es un absurdo. El titular de tal cargo es una autoridad política civil y jerárquicamente quien responde es a la autoridad civil inmediatamente superior, que es la presidenta, pero también a las autoridades civiles que ejercen control político o judicial de su cargo, en el marco de nuestro esquema de separación de poderes y de pesos y contrapesos constitucionales, y por supuesto que también responde a los civiles, y me refiero aquí a los ciudadanos, a los electores, frente a los cuales su gobierno y su gestión en particular del Ministerio del Interior tiene que rendir cuentas. Eso de yo no respondo a los civiles es una frase tan desafortunada y autoritaria, hay que decir que esto se tiene que hacer notar. Y les hago mención esta mañana de estos casos, el de Martini y el de Santibáñez, porque como ciudadanos tenemos que estar en la capacidad de escuchar ese tipo de cosas e inmediatamente entender por qué son tan absurdas. Necesitamos hacer responsables a los políticos por las tonterías que dicen, sobre todo cuando ocultan intentos antidemocráticos de amedrentar a la prensa o de negarse a rendir cuentas.
Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Bigmont Group y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos llegar a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.